Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Fluidos acontecimientos, previsibles, no son extremadamente novedosos, pero coinciden felizmente con los análisis que habíamos hecho y las proyecciones de los mismos, ¿no? Que Rusia iba a empezar a mostrar músculo ante la fluida situación en sus áreas de influencia. Pero no menos lo está haciendo China, ¿eh? Marcando su territorio en todas las islas del Pacífico. Pero por lo que respecta a Rusia, acá hay una movida muy interesante. Fíjense esto, la flota del Mar Negro, siempre en aquella histórica y muy dramática cercanía de la península de Crimea, ¿no? Cuando los grandes imperios, incluyendo los zares, se peleaban en la guerra de Crimea, ¿no? 1853, cuando aparecen, según algunos, los primeros corresponsales de guerra modernos, según otros, hubo algunos antes, ¿no? Ahora resulta que una fragata misilística de última generación de la Armada rusa cruza el Bósforo. El Bósforo es emocionante navegarlo, ¿no? Lo navegamos hace poco. Se supone que aquí termina Europa y aquí comienza Asia, ¿no? Y hay una cantidad enorme, no solo de iglesias católicas, cristianas, digamos, sino de minaretes, de tantas mezquitas, y a la hora de la oración navegar allí y escuchar a los almohadines haciendo la oración a través de los altoparlantes en todas ellas es algo impresionante. Bueno, el tema ahora es un poco más rupestre, ¿no? Se trata de una fragata misilística que es todo un sistema modernísimo que sale del Mar Negro y se mete en el Mediterráneo. Y esto muestra, entre otras cosas, que Moscú está decidido a marcar sus áreas de influencia y también a mostrar músculo, no solo aéreo, también naval. Era de esperarse en este enrarecido clima. Pero esto es un símbolo, ¿no? Enviar una embarcación de este tipo es todo un símbolo. Vean los minaretes de las grandes históricas mezquitas, las hay por cantidad allí. Y frente a eso se pasa navegando en el Bósforo. Es un recorrido inolvidable, pero lo que tenemos aquí es menos espiritual. Aquí viene. La fragata rusa, almirante Grigorovich, pasó por el Bósforo en su camino hacia el Mediterráneo, donde se unirá a fuerzas navales de Rusia, desplegadas cerca de la costa de Siria. Todo un gesto. La fragata operará como parte de la fuerza permanente de la Armada rusa en el Mediterráneo, dijo la agencia Interfax, citando al capitán de la Armada, Vyacheslav Trujayev, portavoz de la flota del Mar Negro, a la cual ella pertenece. La fragata viene armada con misiles de cruceros Caliber, un dolor de cabeza para la OTAN. Había sido desplegada previamente del Mediterráneo en noviembre como parte de la Fuerza Naval de Rusia en Siria, donde lanzó misiles contra blancos del Estado Islámico. Ahí va, un guardacostas, ¿no? La lancha guardacostas. El almirante Grigorovich es el primero en la clase de 6 fragatas encargadas por la Marina rusa en 2010 para su flota del Mar Negro. Y este jueves ha sido la noticia. Y el Ministerio de Defensa de Rusia señaló en un comunicado que la admiral Grigorovich formará parte de un grupo de trabajo, como queda dicho, y ahora lo confirman oficialmente, de la Armada rusa en el mar Mediterráneo. Los guardacostas la acompañaron, guardacostas turcos en este caso. Los buques de la clase Almirante Grigorovich desplazan 4.000 toneladas, pero alcanzan velocidades de 30 nudos y poseen una autonomía de 30 días de operaciones. Su principal arma de ataque, además de los sistemas de defensa antiaérea y las armas antisubmarinas, incluido un helicóptero a bordo, son varios lanzadores de misiles de tipo crucero Caliber NK. Podría desempeñarse en la liberación de Raqqa, la capital de facto
de un grupo de los militantes. Estamos discutiendo cómo llevar a cabo operaciones en Raqqa, dicen otros. El conflicto sirio, por varios lados, comenzó en 2011 atrayendo estados regionales, Estados Unidos y Rusia, y conduciendo a la fragmentación del país en un mosaico de áreas controladas por diferentes grupos armados. Ahora estamos en Turquía, en Hoyuk, y aquí el asunto son los tanques de guerra, y además las grandes barreras, vean ustedes, y la carretera perimetral para defender esas áreas, ¿no?, altamente sensibles. Turquía aumenta la seguridad en la frontera con Siria de cara a una posible intervención de Estados Unidos. Ahí, señal de mina. Turquía ha aumentado la seguridad en la frontera con Siria mediante la construcción de una nueva base militar y envió soldados y refuerzos y sus defensas cara a una posible intervención estadounidense en Siria, según confirmaba el diario Zaman. El ejército de Turquía ha enviado unidades adicionales a Zuruk y la semana pasada varios convoyes militares fueron enviados a las provincias de Kilis y Hatay, también tienen frontera con Siria. En Hatay, Turquía está construyendo una nueva base militar a lo alto de la colina Keldagi, desde la cual se divisa la provincia siria de Latakia. Aquí todo el mundo está atento y con el dedo en el gatillo. Mientras tanto, en Ankara, Turquía, Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz değişik Mevlut Cavusoglu, ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, decía: como ustedes saben, escuchamos diferentes tipos de noticias y especulaciones, ninguna de ellas confirmada, porque en los últimos días se están difundiendo noticias falsas. Pero las fuerzas del régimen se están moviendo hacia Oriente, de acuerdo con Rusia, para evitar un enfrentamiento entre las fuerzas sirias y las fuerzas de oposición, en particular alrededor de Al-Bab. ılımlı muhalefetin karşı karşıya gelmemesi için bir anlaşmaya vardık. Rusya ile bir anlaşma yaptık. Una vez terminada la operación en Al-Bab, nos dirigiremos hacia Manbij. La operación no ha comenzado todavía. Tal vez hay un incendio arrasando territorios, pero la operación Manbij, que es planeada por nuestro ejército y llevará a cabo con las fuerzas locales en forma conjunta, no ha comenzado todavía. Sabemos que hay tropas especiales de los Estados Unidos en esa región y que también están presentes en otras áreas donde despliegan las fuerzas especiales. Las fuerzas YPG, Yucatán, Papa Golfo, deben abandonar Manbij lo antes posible. La nueva administración estadounidense debe tomar nota de esto. Y luego, Mevlut Cavusoglu agregaba: YPG'nin yine yeni yönetimden de talebimiz budur. Bir an önce YPG'nin Münbic'i terk etmesidir. Ya hemos dicho anteriormente que atacaremos a las fuerzas si no se retiran. No es nueva información. Ahora estamos discutiendo cómo podemos llevar a cabo la operación de Raqqa junto con Estados Unidos y qué grupos podemos apoyar, y cómo estamos discutiendo cómo llevar a cabo esta operación, no solo con Turquía y Estados Unidos, sino también con los aliados como Francia, Alemania, Reino Unido, y puede haber ataque aéreo, Raqqa operasyonunu nasıl gerçekleştirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasıl destek verebiliriz? Biz de özel kuvvetler olarak sadece ABD, Türkiye değil, Fransa, Almanya, İngiltere gibi arazide koalisyonun içinde olan ülkeler var. Havadan nasıl destek verebilir? Bunları görüşüyoruz. El canciller turco además agregaba que hay informes de entrega de aldeas Manbij son absolutamente falsos. Los informes de que una milicia aliada de Estados Unidos en el norte de Siria habría acordado un acuerdo con Rusia para entregar las aldeas en la línea de frente con los rebeldes respaldados por Turquía en control del gobierno sirio son falsos. Y aquí estamos con el tema de los kurdos en Diyarbakir y también en Estambul. El tema aquí es que el vocero Osman Baydemir decía en el tema de los kurdos de nunca acabar, ¿no? Los opositores al referéndum constitucional en Turquía calientan los motores y se están preparando. Hay diferentes tendencias y diferentes enfoques geopolíticos. Vocero del HDP, Osman Baydemir, diciendo: Olağanüstü hal rejimi
Por supuesto diremos que no, bajo estado de emergencia, un régimen, una república del miedo. ¿Cómo se puede crear una constitución que abrace así a toda Turquía? Luego dijo, quien quiera que esté facultado con tanta autoridad, sin importar lo democrático que sea, creo que al final se saldrá de control. Her kim olursa olsun bu şekilde yetkilerle donatılmış. Esto lo decía Fatos Binas, una joven que apoya a este partido. Dijo, ¿por qué tememos más que la presidencia de Erdogan? Al final se saldrá de control si le damos todo. Es lo que tenemos más que temer de la presidencia de Erdogan. Y otro, Kadri Tekin, dice, nada bueno puede salir de votar sí. ¿Podemos decir sí a una dictadura? ¿Podemos decir sí a un gobierno o a un hombre que va a hacernos perder la división de poderes? Los opositores al referéndum constitucional de Turquía calientan motores. Y mientras tanto, la situación ahora es en Kiev, en Ucrania, donde Paulo Klimsky y Zema Gabriel tienen acá un contacto. El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, y el presidente ucraniano, el primer ministro y canciller Mr. Pavlo Klimkin, llegan a esta reunión de alto nivel. Y Berlín exige la liberación de la periodista detenido en Turquía. La canciller Angela Merkel y el conjunto del gobierno esperan que Yücel sea liberado lo antes posible, señaló el portavoz del Ejecutivo alemán Stefan Seibert. Ministro alemán Sigmar Gabriel dice, hoy volvimos a aclarar al embajador turco que cuando los invitados vienen a Turquía, de Turquía a Alemania, esperamos que no solo asistan a las manifestaciones de la campaña, sino que estén listos para dialogar con el ministro de Justicia, el ministro de Economía o el ministro de Asuntos Exteriores o con quien quiera. Resolver este problema es urgente tan pronto como sea posible. El daño existente actualmente es extraordinariamente grande. En suma, el portavoz del Ejecutivo alemán Stefan Seibert recalcaba hoy que Alemania espera que el informador sea tratado de manera justa. Se refiere al periodista corresponsal del diario alemán Die Welt, Deniz Yücel. Turquía lo ha acusado de propaganda terrorista por publicar emails de un ministro turco y yerno del presidente Tayyip Erdogan. Y aquí estamos en Genau, Alemania. El alcalde mayor Michael Pfeiffer daba hoy declaraciones. Mayor de Genau, Michael Pfeiffer, decía: estamos decepcionados de que no se jugó con cartas abiertas desde el principio. Turquía reacciona duramente contra Alemania. El embajador alemán en Turquía, Martin Erdmann, fue llamado a consultas después que fuera cancelada la reunión que se iba a realizar por el ministro de Justicia Bekir Bozdagh en Alemania. Estamos decepcionados, dice Gaggenau Michael Pfeiffer, el alcalde de Gaggenau. Hablamos de un organizador de un evento, recibió una respuesta que podría haber un máximo de 400 personas, una reunión de miembros y que solo vendrían como elementos privados. Luego vimos los anuncios en los medios de comunicación, por supuesto, desde Turquía, donde realmente se trataba el tema de las elecciones. Pensamos en lo que íbamos a hacer, vamos a perder el control del evento. La decisión fue que tenemos un salón que permite un máximo de 500 personas. 400 personas fueron anunciadas, pero después de lo que estaba en los medios de comunicación, después de lo que era de esperar, tuvimos que decidir que una multitud de visitantes tendría que venir aquí y ellos no caben en ese salón como estaba previsto. Somos una pequeña localidad aquí, somos los que podemos iniciar una discusión con el gobierno turco. Desde mi punto de vista, la política federal claramente está en esta posición. Y el gobierno alemán debe decir claramente al gobierno turco que hay condiciones bajo las cuales las elecciones alemanas también pueden tener lugar. Entonces debe ser jugado con cartas abiertas. Estos eventos deben ser transparentes
y deben funcionar de esa forma también. Mientras tanto, Turquía seguía reaccionando duramente contra Alemania y el embajador alemán en Turquía, Martin Germann, fue llamado a consultas, como dijimos. El embajador alemán se le comunicó que el hecho de que no fuera permitida que los dos ministros turcos realizaran reunión no conviene con los principios de un Estado de Derecho democrático y al mismo tiempo es una actitud que contradice la libertad de expresión. Bueno, estamos en el Bósforo, uno de los lugares del famoso canal del Bósforo que les mostrábamos ahora en el mapa. De un lado Europa, de otro lado Turquía. La soberanía sobre el estrecho ha sido motivo de discusiones y guerras a lo largo de la historia. Griegos y otomanos y rusos han pretendido cerrar el estrecho y utilizarlo solo para sus barcos en distintos momentos de la historia. Y mientras tanto, aquí la reunión con Angela Merkel الشريف إسماعيل حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية هذا ومن المقرر أن La soberanía sobre este estrecho ha sido motivo de discusión de guerra a lo largo de la historia. Griegos, otomanos y rusos han pretendido cerrar el estrecho y utilizarlo solo para sus barcos. Tras la Primera Guerra Mundial, como resultado de la derrota del Imperio Otomano en 1918, el estrecho fue expropiado al Imperio Otomano y puesto bajo el control de una Comisión Internacional de los Estrechos Turcos, presidida, cuando no, por Inglaterra, que también integraban Francia, Italia y Japón. Desde 1936 esta comisión fue disuelta, la soberanía fue devuelta a Turquía, a condición de que lo mantenga abierto para todos los buques civiles en tiempo de paz. Ahora en el Cairo, Egipto, gran protocolo para recibir a Angela Merkel. Primer ministro Sherif Aizmal recibe a la canciller alemana. Recordemos que en Alemania, canciller se le llama al jefe de gobierno, no al ministro de Relaciones Exteriores. Y aquí, la canciller alemana Angela Merkel, que viajó al norte de África, donde tratará temas como la migración y el desarrollo en la región, se enfrenta a una presión cada vez mayor en su país para reducir el número de solicitantes de asilo que llegan a Alemania. Desde 2015 el país ha recibido a más de 1 millón de migrantes. Los temores del público en Alemania se han acentuado como resultado de atentados yihadistas en Europa. El año pasado, especialmente, el mortal ataque con un camión en un mercado navideño en Berlín en diciembre, atribuido a un inmigrante tunecino, Anis Amri. Un año antes, las agresiones sexuales masivas contra las mujeres alemanas por parte de grandes grupos de hombres, mayormente norteafricanos, en la ciudad de Colonia. Preocupación por el flujo migratorio, y esto es el tema que no podía faltar en esta agenda bilateral. Merkel en el Cairo. Y aquí está con Tawadros II, el Papa copto. Angela Merkel con Al-Azhar Gran Imán, Sheikh Ahmed Al-Tayeb. Para la canciller alemana, el encuentro con el jefe del Estado egipcio es como un acto de malabarismo. Ella discute con él no solo sobre política de asilo y negocios, sino también sobre derechos humanos. Este jueves se reunió en el Cairo con su homólogo egipcio, el presidente Abdel Fattah al-Sisi, para negociar una cooperación que tiene mucho de temas comunitarios, ¿no? Y aquí hay que recordar que existen muchos víctimas de las guerras en las que se vieron involucrados los alemanes en todos estos campos históricos. Y todo apunta a que cuando habla de mejorar la situación, en realidad se hace referencia al interés de ambos estados en impedir que más desesperados sigan cruzando el Magreb para hacer luego más problemas, ¿no? Aquí estamos con Christian Matthias Schlager, el alemán embajador de Namibia, en Namibia, ¿no? Y dice, podría ser útil esforzarse por elaborar una declaración conjunta
un documento conjunto que ocupe de los tres temas principales que están en el aire, y el primero es, de hecho, encontrar una formulación común, una evaluación común y una formulación común para los acontecimientos que aquellos años dramáticos de 1904 y 1908. En segundo lugar, para hablar de una adecuada disculpa del lado alemán, y en tercer lugar, para ver qué tipos de medidas podemos introducir tradicionalmente para aquel desvío alemán y curar las heridas. Es decir, la tierra persigue el esfuerzo de Alemania para expiar el genocidio que tuvo lugar en África, en las etnias bantú, en 1904 a 1907. Zednar Beyure dice: nuestra intención no es legal, pero es importante para nosotros, para nuestro pueblo y para todos, saber que el genocidio ha ocurrido, pero hemos acordado tratarlo a través de negociaciones diplomáticas y no vamos a ir a los tribunales. Jefe tribal, líder Chikwa Eriuka, dice: no podemos aceptar disculpas sin una reparación, por lo que queremos que, como el paquete total, se deba empaquetar para que la disculpa también incluya una reparación. Acá se trata de los genocidios que hicieron tropas alemanas contra los en África, ¿no? Algo que no siempre se recuerda, pero que ahora está presente en la agenda. La tierra utilizada por el Herero, también conocida como Ovaherero, en la comunidad pequeña de Namaqua para el pastoreo, fueron incautadas y miles ejecutados después que se rebelaron defendiendo sus tierras en 1904. Los restos fueron conducidos a vastas extensiones de desierto del país para que murieran de hambre. Y el impulso para un arreglo con Namibia aumentó después que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llamara a Alemania hipócrita por reconocer las masacres de armenios por parte de los turcos otomanos como genocidio, pero sin confirmar su oscuro pasado en Namibia. Y ahora le están dando la cara, no había manera, ¿no?, de sacarle el cuerpo a la masacre que provocaron en Namibia los alemanes. Su tierra fue quitada y así sucesivamente, pero ahora en el presente queréis decir que todavía hay un poco de conflicto entre alemanes y los hereros. Pero recientemente, hace unos 2 años, los hereros exigían un pago del pueblo alemán. Y ese es el tema pendiente aquí. Sarafina, heredera de aquellos dramas, en cuanto a lo que hemos perdido es sobre todo nuestra tierra. Preferimos que recuperemos nuestra tierra que nos fue quitada y fuimos maltratados y despreciados. Y también queremos ser honrados. Queremos honor por lo que hemos sufrido. Queremos hogares, queremos nuestros animales, nuestra tierra y todo lo que perdimos y nos fue arrebatado. Es decir, la tierra persigue el esfuerzo de Alemania para expiar el genocidio de África, del cual poco se ha hablado, contra la etnia bantú en 1904 a 1907. En Moscú, importante reunión. Sergei Lavrov y el primer ministro de Libia, Fayez Sarraj. Нарушено и единство ливийского народа, и территориальная целостность Ливии. La unidad del pueblo libio y la integridad territorial del país se interrumpieron, por supuesto. Como un amigo de largo plazo y cercano de su país, estamos interesados en ayudarlo a superar estas dificultades, dijo Lavrov. Creemos que la crisis actual solo puede ser superada por el pueblo de Libia, todos los partidos libios a través de un diálogo inclusivo de unidad nacional para la reconciliación. Por su parte, el primer ministro de Libia, Fayez Sarraj, dijo: nuestras relaciones con Rusia son fuertes y están profundamente arraigadas. Tenemos la intención de continuar e intensificar estas relaciones a todos los niveles y en todos los ámbitos, incluyendo la economía, la política, la seguridad y los asuntos militares, y cumplir con las obligaciones derivadas de estos acuerdos. Agregó luego el primer ministro de Libia, Fayez Sarraj:
Creemos que Rusia puede desempeñar un papel muy positivo en la consideración de las relaciones que tiene con varios partidos políticos libios. El tiempo vuela y no podemos dejar a algunos partidos políticos más espacio para el desarrollo y para ponerse a jugar con el futuro del pueblo libio. لا يسمح بمزيد من المناورات السياسية اللي يحاول بعض الأطراف السياسية بليبيا اللعب بها والعبث على مصير المواطن. La sede protocolar de la Cancillería rusa, el histórico edificio, bellísimo además, ¿no? Y ahora cambiamos por otro no menos bello, pero de otro carácter. Estamos en Roma. Y se trata de que el Papa llegó a la Basílica de San Juan para reunirse con los fieles. El Papa, primer Papa latinoamericano, que además es el párroco de Roma, dijo, si un sacerdote no se confiesa, no avanza en la fe. Los sacerdotes también deben confesarse. Me gustaría repetir que un sacerdote o un obispo que no se siente pecador, que no se confiesa, se encierra en sí mismo y no avanza en la fe. Como todos los años, el Papa se reunió con los sacerdotes de Roma al empezar la Cuaresma. La cita era en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, y por sorpresa, antes de hablarles, confesó a 12 de ellos. Luego tuvo una larga meditación sobre la importancia de que el sacerdote crezca en la fe para poder ayudar a otros. Y tanto male, no? Ma se la fede cresce si fa tanto bene. La fede, il progresso. La fe, el progreso del crecimiento espiritual, está siempre basada en la cruz. Fue la voluntad de Dios salvar a la gente a través del escándalo de la crucifixión. È piaciuto Dio salvare per lo scandalo della croce, no? Io non leggerò tutto, perché io pensavo soltanto. Bueno, así, reclamando, insinuando que es una manera de ordenar, que todo sacerdote debe también confesarse, deja en esta Cuaresma el mensaje del Santo Padre. Y no hay nada en los monitores que mejore lo que tenemos previsto y lo que les hemos mostrado, ¿no? Informaciones de Malasia, de Corea del Norte, también la tenemos en pauta. Así que vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. Un canal 24 horas de información. Poder tener la posibilidad de aproximarse a la gente todas las mañanas, cada vez más actualizados y pendientes pues, de todo el desarrollo de los hechos en nuestro país. 30 minutos en la noticia, todos los días a las 5:30 de la mañana, por Venezolana de Televisión. Gracias al apoyo de PDVSA Basa y Pequiven, Feindustria puede arrimar materias primas a los productores nacionales y elevar el abastecimiento. Es la única manera que podemos generar beneficios tanto como para el fabricante como para el consumidor final. Producir, abastecer y exportar. Somos Fedeindustria. Tal día como hoy, en 1919, inicia la Tercera Internacional Comunista. Este evento significó un punto de inflexión para la historia de los exportados a nivel mundial. Fue una iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia. Su principio fundamental fue la lucha proletariada de todo el mundo contra el excluyente sistema capitalista y a favor de la realización del socialismo como primer paso hacia la sociedad comunista. Bueno, decían que nosotros estábamos locos porque nosotros agarramos esta empresa. Tuvimos la fe y vino Nicolás Maduro, que está lleno de amor y humildad, y agarró el mando y el riel de esta empresa, de 300 toneladas, por lo menos en productos trilaminados,
El año pasado habíamos superado la barrera de las 1.400 toneladas. Impresos venezolanos. O inventamos o erramos. Estamos obligados a inventar para triunfar. Muchachos y muchachas, esta patria que están haciendo es de ustedes. Desde ahora comiencen ustedes, juventud más joven, a ser protagonistas en la construcción de esta nueva patria. O inventamos o erramos. Estamos obligados a inventar para triunfar. En el mes de febrero llegamos por primera vez a la meta de 5.734.705 hogares, rumbo a la meta de 6 millones de hogares. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y hay interesantes novedades, ¿no? Le decíamos que en el ámbito de la vieja Europa y del norte al sur, en aquellas áreas que antes eran de roce permanente en épocas de la Guerra Fría, ¿no? Entre la ex Unión Soviética y los aliados de Europa Occidental, como se le llamaban. Recuerdo la vez que estuvimos de maniobras con el ejército y la Fuerza Aérea Alemana, plena Guerra Fría. Aquello era impresionante, ¿no? Pero además había que decir, ojo, todos los avisos, vamos a hacer de maniobra, vamos a mover tropas, esta es el área, bla, bla, bla. Porque como los satélites ya estaban observando, no era cuestión de hacer creer a nadie que estábamos moviendo mucho más músculo del necesario y crear una crisis internacional. Bueno, ahora, como les veníamos diciendo hace tiempo, se nota una incertidumbre y esto, un detalle más de termómetro, ¿no? Suecia ha vuelto a implantar el servicio militar obligatorio, algo que, bajadas aquellas tensiones, había quedado eliminado. De manera que hoy vamos a pensar qué es lo que hace que un país del norte, que se supone que está en tranquilidad y en disfrute de un estado estupendo, pero tan cerca por el área del norte, por ejemplo, de lo que es la Gran Rusia, pone ahora de nuevo el servicio militar obligatorio. Es decir, esto marca otra vez como los climas de tensión que habíamos visto en el Mar Negro y Mediterráneo, ¿no? Por supuesto, esto no es para angustiarse, pero es un síntoma y hay que atenderlo porque con los acontecimientos en pleno desarrollo veremos de qué viene la cosa. Sobre todo porque el clima de la guerra, ¿se acuerdan el general Invierno que derrotó a Napoleón, ¿no? Y las brutal condiciones de la Segunda Guerra con el invierno en Rusia, ¿no? Las tropas Suecia y la Cancillería de Rusia tomó nota de esto, hablan del servicio militar renovado y Suecia restablece el servicio militar obligatorio a partir de 2018, ¿no? El gobierno sueco tomó la decisión de volver a introducir el servicio militar obligatorio a partir del 2018, 8 años después de su eliminación, así lo comunicó Radio Suecia. Y desde luego, aquí es toda una interpretación que no deja lugar a dudas, ¿no? El ministro de Defensa de Suecia, Peter Hultqvist, señaló que el país tuvo dificultades con la formación de unidades militares a base de voluntarios, porque los voluntarios ya no se presentaban en la cantidad suficiente y no son tiempos para estar mermando las fuerzas. Así que es necesario, dijo, reimplantar el servicio militar obligatorio. Según la emisora de Suecia, todos los varones y mujeres nacidas después de 1999
Deben prepararse para asistir a actos relacionados con el reclutamiento a partir del 1 de julio de 2017 y deberán ingresar a las filas el año que viene. Si es duro palear arena en el Sáhara, les aseguro que esto no es menos duro, pero con el sentido opuesto, ¿no?, en cuanto a los regímenes de temperatura, ¿no? En el Sáhara un hombre cuando sopla un orificio se puede deshidratar en 24 horas, pero aquí se pueden congelar en horas. Anualmente, señalan los suecos, alrededor de 4.000 jóvenes deberán cumplir el servicio militar obligatorio ocupando plazas vacantes que no cubren los voluntarios. En septiembre pasado, la mayoría de los habitantes de Suecia, encuestados por el Instituto Novus de Estudios de la Opinión Pública, hablan del 68%, calificó como buena la idea de restablecer en el país el servicio militar obligatorio. Y otros dicen que les parece bueno porque tienen que darle disciplina a la juventud. Vean esto. Esto es el cuento de nunca acabar. Cada vez que hacen una excavación para arreglar, derribar un edificio y construir otro más grande en Londres, aparece un regalito de la Segunda Guerra, ¿no? Vean qué bomba, ¿no? Estas son las rompemanzanas de la Segunda Guerra. La Luftwaffe dejó caer decenas, miles de toneladas y algunas quedaron tan incrustadas en los escombros y en todo lo que pasaba, de repente estallaban todas las otras y estas no, y quedaban enterradas y vinieron reconstruyendo Londres. Y entonces estos regalitos nostálgicos de la Segunda Guerra aparecen cuando se hacen destrucción de edificios viejos para construir unos nuevos. Y miren el tamañito de la bomba, ¿no? Lo estamos viendo desde el aire, probablemente desde un elemento telecontrolado, ¿no?, de los que ahora están tan de moda. Bueno, ¿qué pasó ahí? Que la gente tuvo que ser evacuada en todos los alrededores, una bomba de la Segunda Guerra en el norte de Londres, y el temor del hallazgo generó las medidas correspondientes. Mientras tanto, en Taipei y Taiwán, los temas son otros. El ministro de Defensa de Taiwán, Feng Xiaoquan, dijo, debido a que no fue solo el Liaoning, el portaaviones, el bombardero estratégico Xi'an H-6 de China, también ha realizado ejercicios alrededor de la primera cadena de islas recientemente, así que creo que el despliegue de esta fuerza se ha hecho completamente para la seguridad de nuestro país. Pero esto ha generado tensiones, naturalmente, y agregó, las armas que estamos desarrollando ahora están más avanzadas que antes. Por ejemplo, el desarrollo de nuestros misiles nos permitirá tener una mejor capacidad de defensa y en este punto el momento al que hemos llegado es muy importante. ¿Qué ocurre aquí? Que Taiwán despliega misiles de Estados Unidos en medio de tensiones con China. Según ha informado la agencia de noticias CNA, citando al Ministerio Taiwanés de Defensa, fueron trasladados a Hualien y Taichung en una muestra de la estrategia militar china en el mar de China Meridional. Mientras tanto, el acuerdo con CNA, las Fuerzas Armadas de Taiwán aumentarán las patrullas de rutina, además de sus ejercicios navales para mejorar su capacidad a la hora de velar por los derechos de pesca y la seguridad de los marineros taiwaneses en el mar de la China Meridional. Como apunta la agencia de noticias local, es la primera vez que el gobierno taiwanés ha reconocido el despliegue de los misiles PAC-3 en las regiones orientales. Y hasta ahora se creía que estos sistemas de defensa estaban ubicados cerca de Taipei, Taichung y Kaohsiung. La tensión entre Taiwán y China se intensificó tras la llamada de los presidentes taiwaneses Tsai Ing-wen a su homólogo electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que podría implicar un apoyo a la independencia de la isla. Trump parece no dar mayor importancia al principio de una sola China, respetado durante muchos años por las administraciones estadounidenses. El sistema de misiles PAC-3, comprado de Estados Unidos en 2008, mucho antes de que la independentista Tsai Ing-wen asumiera el cargo como presidenta de Taiwán. Pekín aún considera a Taiwán como una provincia de su territorio nacional irredento y susceptible de ser recuperada por la fuerza si es necesario, y exige, declaración tras declaración, a Washington que deje de vender armas a Taiwán para evitar perjudicar las relaciones China-Taiwán
Y de rebote, las relaciones China-Estados Unidos. Además está el tema de libertad de navegación en el Mar del Sur de la China. Y esto es un tema bastante complicadito. He's currently visiting Beijing from February 28th to March the 4th. Some people believe this visit might be related to the investigation into Kim Jong-nam's death and China's recent decision to stop coal imports. Portavoz del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huoqing. Las islas del Mar Meridional de China han formado parte del territorio de China y es totalmente normal que China construya en nuestro territorio instalaciones, incluidas las necesarias instalaciones de defensa, como son los derechos normales de un Estado soberano reconocido por el derecho internacional. A la llamada amenaza a la libertad de navegación de otros países, quisiera citar un viejo dicho chino: no hay problemas en el mundo, solo las personas imprudentes se preocupan por los problemas de su propia imaginación. El país comercial más grande del mundo y el estado litoral más grande del Mar Meridional de China, más que cualquier otro país, valora la libertad y la seguridad de navegación en el Mar de China Meridional. El portavoz asegura que China valora más que nadie la libertad de navegación en el Mar Meridional de China y ahora la cosa se mueve a Corea. Visita oficial a China del viceministro de Corea fue bilateral, dijo el portavoz chino. La visita del viceministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Ri Kil-sung, a China es una visita bilateral normal entre dos países a pesar de los recientes acontecimientos. Geng hizo los comentarios en esta entrevista exclusiva con China Global Network Television, donde la colega hacía las preguntas, mientras Ri paga una visita de 5 días a China. Muchos han especulado que la visita de Ri está relacionada con la reciente muerte de un hombre de la República Popular Democrática de China en Malasia, de Corea, y la decisión de China de detener las importaciones de carbón de la RPDC. Sin embargo, Geng refutó esas afirmaciones. Dijo: creo que China y la República Popular Democrática de Corea son vecinos cercanos. Creo que mantenemos un contacto estrecho y regular entre nosotros. Así que esto es solo una visita bilateral normal entre dos países, afirmó. A todo esto se enrarece un poco el tema, ¿no? Y en Pyongyang, Corea del Norte, y en Seúl, Corea del Sur, vuelve la guerra de comunicados. En KRT, el locutor dice: a medida que los imperialistas estadounidenses y las fuerzas títeres surcoreanas volvían a lanzar los peligrosos ejercicios de guerra nuclear contra nosotros y nuestro ejército, los combatiremos con las más duras contrariedades, como ya hemos declarado. El énfasis de los locutores de Corea del Norte es típico y se mantiene así desde siempre. Allí dijeron: si los imperialistas estadounidenses y las fuerzas títeres surcoreanas disparan una sola cáscara ante nuestras aguas, lanzaremos despiadadas acciones militares. Y advierte Pyongyang a Estados Unidos y Seúl por maniobras militares. Mientras que Corea del Norte advertía hoy que responderá sin piedad, la Armada norcoreana responderá a los peligrosos ejercicios de guerra, y Seúl y Washington iniciaron el miércoles su ejercicio militar Fall Eagle, que incluye maniobras aéreas, terrestres y navales, que se prolongará hasta finales de abril, informaban a su vez los del otro bando. No había mucho quórum hoy, ¿eh? No todos los periodistas estaban en presencia. Pyongyang acusó a los aliados de comenzar a moverse a posiciones de invasión del norte y reprochó el despliegue armamentístico que incluirá la simulación de ataques preventivos contra su país y el simulado despliegue del escudo antimisiles THAAD
cuya instalación en territorio surcoreano está previsto para este año. Tensiones en la península coreana tras la última prueba de misiles de la RBTC. Pyongyang ha criticado durante años el ejercicio conjunto y lo ha calificado como un acto provocativo de invasión. Mientras tanto, los asesores de seguridad nacional de Estados Unidos y Corea del Sur sostuvieron una conversación telefónica y reafirmaron su decisión de desplegar el sistema THAAD en Corea del Sur. Algunos informes señalan que el sistema de defensa antimisiles será volado durante los ejercicios, pero esto no ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa de Corea. El aviones USS Carl Vinson se unió a las maniobras de este año. Se espera que el entrenamiento dure hasta finales de mes. Estas maniobras llegan en medio de las crecientes tensiones en la península coreana tras la última prueba de misiles de la RBTC. Pyongyang ha criticado durante años el ejercicio conjunto y lo ha calificado. Bueno, aquí las cosas cambian la latitud también. Huelga de hospitales y rebelión. Trabajadores y trabajadoras de hospitales griegos amanecieron este jueves paralizados por una huelga de 24 horas que lleva adelante los trabajadores y trabajadoras de la salud contra la situación. Centenares de médicos se congregaron hoy ante el Ministerio del Trabajo en una manifestación en la que participaron sindicatos del personal sanitario y del personal de empresas de servicios subsidiarios de los hospitales públicos. El presidente de la Federación Griega de Trabajadores de Hospital, Giannakos, decía el primer ministro del país, el ministro de Salud, no tienen ninguna dignidad, ninguna vergüenza entre ellos. Están disparados, están echando a la calle 8.000 contratistas. Cuando ellos eran oposición, luchábamos a su lado. ¿Cómo nos pagan ahora? Y luego, los médicos. El director de la Asociación de Doctores de Atenas, George Patoulis, dijo: el sistema de salud se ha derrumbado en nuestro país y el gobierno debe entender que no puede jugar con la vida de las personas. Esta huelga y esta concentración es solo el comienzo. Θεωρώ ότι η υγεία έχει καταρρεύσει στη χώρα μας. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές κανενός. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η απεργιακή κινητοποίηση και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μόνο η αρχή. Προχωρά. Así lo decía el líder del gremio médico. Cada quien se va con calmita, con su vasito, su cafecito. El frío se hace sentir, pero siguen en la Plaza Sintagma frente a la Asamblea Nacional de Grecia. Legendaria ya la Plaza Sintagma, ¿no? Barrera de autobuses de la policía, intentos de contener la manifestación. Se recalienta la situación sindical en el ámbito de la salud, no solo en el de la enseñanza. Y esto es solo un par de aspectos de lo que está ocurriendo en Grecia desde hace demasiado tiempo, desde que aceptaron aplicar el paquetazo neoliberal. Huelga en los hospitales y rebelión de los precarios en Grecia. Todo un símbolo ahí, ¿no? Bueno, en Washington, el senador John Kennedy y los temas de actualidad. Republicano de Luisiana. Cualquiera diría que un Kennedy tendría que ser demócrata. ¿Hay algún senador en la Cámara que desee cambiar su voto que no haya votado? Si no es el caso, 62-37. La nominación es confirmada. El Senado de Estados Unidos confirma a Rick Perry como secretario de Energía. Con una votación de, ojo, esto tiene que ver con el petróleo y nos interesa. Con una votación de 62 a favor y 37 en contra, Perry aterrizará en el Departamento de Energía tras estar al frente del estado con mayor producción de hidrocarburos del país durante 15 años. Y ahora,
Ciudad de México. If you broke the law, you deserve to get deported. Plain and simple. I did it, and I always say I deserved it. Consecuencias de Trump, la gente que se quedó de un lado y de otro de la frontera, los mexicanos pensando en los que pasaron y los que no. Y esto es cómo sobreviven, con qué comen, dónde está el refugio. Sin embargo, también es cierto que por el momento no ha habido ningún cambio sustantivo. Honestamente, decía Alejandro Fonseca, inmigrante, creo que si infringe la ley merece ser deportado, simple y sencillo. Y otro, Rodolfo Figueroa Pacheco, decía, entiendo que hay una preocupación general derivada de la declaración del presidente de Estados Unidos, pero también es cierto que hay cambios sustantivos. It's absurd, and for people who live on the border and understand how borders function. El tema de la frontera es el que tiene a todo el mundo de cabeza. Nicole Ramos, abogada, dice, el plan del presidente Trump de construir un muro es absurdo. Y para las personas que viven en la frontera, entender cómo funcionan las fronteras. Ahora con un criterio nuevo, sabemos que un muro no va a mantener la droga fuera de Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de todas las drogas en el mundo. Claro que sí. Y Colombia, el mayor productor que se los manda. Carlos Heredia, economista. Precisamente por eso, quizá México tenga que pensar en una estrategia de mediano y largo plazo. Bueno, las políticas de migración de Trump generan fuertes reacciones en México. En su discurso en el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump reiteró su plan de construir un muro fronterizo y reprimir específicamente. Bueno, CNN ha sido noticia hoy y vean por qué. Mira ahí, la Cancillería rusa llama a CNN a dejar de difundir mentiras. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, llamó a la cadena de televisión CNN a dejar de divulgar mentiras e informaciones incorrectas. Le dio como adentro de un gorro. Dejen de difundir mentiras y noticias falsas, dijo al corresponsal de la televisión, que la seguía y le pedía comentar los contactos del fiscal estadounidense Jeff Sessions con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. Zaharova recordó también que la víspera la cadena afirmó, según fuentes de inteligencia estadounidense, que el embajador ruso en Estados Unidos es un espía, casi nada, otra de CNN. La CNN está en el ojo del huracán desde que el presidente Donald Trump le acusara de estar divulgando noticias falsas. El diario The Washington Post reportó previamente que Sessions habló 2 veces en 2016 con Kislyak en Washington, pero no develó en el Congreso cuando le preguntaron, antes de su confirmación como secretario de Justicia, sobre los contactos entre Moscú y el equipo de Donald Trump. En ese contexto, la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, exigió la renuncia de Sessions, que negó haber abordado temas electorales con representantes en Moscú. Los servicios de seguridad estadounidenses acusan a Rusia de haberse infiltrado en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016 para asegurar la victoria del republicano Donald Trump. Moscú negó rotundamente la implicación de Rusia en los ciberataques a las elecciones de Estados Unidos y hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha presentado ninguna prueba que confirme la responsabilidad de Moscú por los supuestos ataques informáticos. Stop spreading lie and false news. This is a good advice. Paren de decir mentiras y den noticias. Se lo vuelve a decir en la cara. Lie and false news. Y lo dice la propia Cancillería rusa ahora, ¿no? Vaya, los cleptómanos de Atlanta ya no saben en qué palo ahorcarse, ¿eh? Si les queda algo de prestigio, no sabemos dónde está. Y si les queda algo de credibilidad, tampoco. Pero esa es la ley, donde las dan, las toman. Si ustedes se creyeron allá en Atlanta que eran la gran cosota, y sobre todo los latinos que trabajan para eso, ¿no? Vaya bozal de arepa. Estuvimos allá con el recordado presidente Chávez alguna vez. Ese edificio CNN gigantesco. Sí, un edificio gigantesco. Pero la inversión no era para CNN. Era un hotel, un centro comercial, cantidad de oficinas alquiladas a altísimo precio. Y allá, en la esquinita del piso 5,
estaba arrinconada CNN en español. El tipo dándose la bomba, por favor. Además, tienen que ser redactores, locutores, tienen que editar sus propias noticias y luego tienen que presentarlas. Llegan a hacer a veces 5 trabajos y cobran por 1, y además mienten como les da la gana al dueño, al que les pauta y les paga en dólares. Eso es tener un dólar aquí pegado, ¿no? Vergüenza. Siguen hundiéndose. Total, ya no vale ni gastar saliva con ellos. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, aquí finaliza el dossier de hoy, que como ustedes saben no se produce en Telesur, sino en Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana. Yo comencé haciendo internacionales allá en el Cerro Marín, en el querido barrio de La Charneca, donde estaba TVN5. Esto lo tomó Canal 8 cuando fue incorporado al Estado, y desde entonces estamos aquí. Y desde luego, esto significa que también Dossier es el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Y lo decimos con orgullo, porque además la audiencia lo demuestra, y la credibilidad no se compra en la farmacia, no se consigue de un día para otro. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Disponga usted de las cámaras, señor director.